Grabando. Bueno, Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en una ponencia que creo que es muy interesante, de economía en la agricultura multifuncional, rumbo hacia nuevos modelos multifuncionales, como indica el ponente, que es Ignacio Rojas Pino, de COA Jaén. Es economista y en su día hizo el ciclo superior de gestión y organización de empresas agrarias. Cuando quiera, Ignacio. hola, muy buenas a todos. Bueno, como lo primero agradecer a Galileo Galilei y a Miguel Ángel la posibilidad de aportar un poco en qué estamos trabajando desde COAG en los últimos años y qué es lo que pretendemos con el trabajo que estamos desarrollando dentro del equipo de proyectos, que trabajamos fundamentalmente en temas de Erasmus Plus y en temas de formación, y muchos de estos proyectos están orientados fundamentalmente al desarrollo de actividades multifuncionales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto forma parte un poco de la estructura estratégica de COAG. COAG plantea que quiere ir por delante y lo que trata es de identificar a través del equipo de proyectos cuáles son los desafíos de la nueva agricultura y ganadería, cuáles son los problemas y los retos a los que nos tenemos que enfrentar, y a partir de ahí intentar identificar cuáles son las mejores soluciones y qué alternativas tenemos. Mientras que otras organizaciones o otras líneas de pensamiento estratégico dentro del sector, dentro de la provincia de Jaén, se orientan más hacia un cambio de modelo productivo, hacia modelos más de intensificación, que requieren una transformación del sector y un proceso de regeneración del sector. Nosotros estamos planteando soluciones que creemos que son pues, más ajustadas a la realidad de nuestra realidad productiva. La intensificación pues, puede tener sentido para cierto tipo de explotaciones medianas o grandes, en las cuales se pueden desarrollar procesos de transformación secuencial, en las cuales pues, bueno, pues, se permita que los pasos de 2, 3, 4 años que requieren para entrar a ser productivos las explotaciones o las parcelas que se conviertan en superintensivo en este caso, pues se puedan desarrollar esa transformación de manera encadenada. Pero la realidad es que la mayoría de las explotaciones de nuestra región, y estoy hablando de olivicultura porque nosotros estamos en Jaén y tenemos un problema de monocultivo, pues dificulta mucho este modelo de transición hacia formas más eficientes de cultivo, ya que son explotaciones de menos de 5 hectáreas, son explotaciones que no tienen disponibilidad de agua o que están en zonas dependientes, porque entre el 30 y el 40% de nuestra superficie está en zonas con dificultades desde el punto de vista de gestión agraria, con lo cual este tipo de soluciones pues, no se adecuan a la realidad de nuestro sector. Por tanto, nosotros nos encontramos con la diatriba de buscar otras soluciones. Y estas soluciones pasan en gran medida pues, por estas actividades multifuncionales, esta diversificación productiva que planteamos que sí se puede ajustar al modelo productivo y a la estructura de pertenencia de explotaciones que tenemos en nuestro territorio. Para eso, pues trabajamos con el tema de los proyectos europeos, con Erasmus Plus, por los cuales hemos tenido la posibilidad de colaborar pues, con el Centro de Formación Profesional de Galileo Galilei, con otras universidades y en concreto con la Universidad de Jaén estamos trabajando. Hemos desarrollado la Cátedra de Agua y Agricultura y en las cuales pues, tratamos de poner en evidencia todas las investigaciones que estamos desarrollando y tratar de ver su viabilidad económica. Por tanto, bueno, pues este es nuestro planteamiento. Somos conscientes de que hay retos, los analizamos a través del equipo de proyectos y tratamos de buscar soluciones y generar cambios que puedan resultar soluciones y resultar alternativas para la agricultura de nuestro territorio. La realidad es que la situación, la estructura de, de las explotaciones, ya no solamente a nivel nacional, sino también del territorio donde nos encontramos ubicados, ya nos pone limitaciones a qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Tenemos que tener en cuenta que más del 50% de las explotaciones tienen menos de 5 hectáreas, el 63% de las explotaciones en España tienen menos de 10 hectáreas. Para cultivos permanentes estamos hablando de que tienen menos de una UTA, más de casi 2/3 de la producción nacional tiene menos de una UTA, y esto pues genera muchas dificultades que se puede hacer y que no se puede hacer en una explotación. Lo primero, si
son explotaciones donde la gestión es profesional o no, es decir, con menos de 5 hectáreas, determinadas tipologías de cultivo, obviamente, no constituye una gestión profesional de una explotación, sino que es más una explotación familiar que tiene como objetivo un complemento a la renta, pues de otra actividad que se desarrolla en el entorno de la familia. Por tanto, esto ya nos supone una limitación de qué cosas se pueden o no se pueden hacer dentro de una explotación. Lo que sí es cierto es que el 93% de las explotaciones en España son de personas físicas, es decir, no son de grandes empresas o de sociedades, y que están compuestas fundamentalmente por una gestión familiar en la que participa no solamente el titular, sino también otros miembros de la familia. ¿De acuerdo? Pero sí que nos encontramos con una problemática y es que solamente el 32% de los agricultores reconocen dentro del censo de explotaciones del Ministerio, solamente el 32% consideran que va a haber una continuidad de la actividad después de que ellos se retiren. ¿Vale? O sea, ese relevo generacional solamente se reconoce para el 32% de las explotaciones, presumiblemente. Con lo cual aquí tenemos pues otro problema importante dentro de lo que es el sector agrario, que es el relevo generacional. Nosotros creemos que estas dos limitaciones, ya sea por superficie, ya sea por capacidad de diversificación productiva dentro de las superficies, por su limitación espacial, o esta falta de capacidad de relevo generacional, se puede suplir o se puede solventar a través de los procesos de generación de actividades multifuncionales. ¿Vale? ¿Por qué nos encontramos que en muchos casos no va a haber ese cambio o solamente un tercio de los agricultores tienen esa capacidad de relevo? Bueno, pues porque lo que estamos identificando desde COAG es que la renta disponible para los agricultores tras su jubilación es limitadísima. Se quedan incluso con pensiones inferiores a las que perciben los trabajadores a los que ellos han estado manteniendo durante muchos años. Entonces, a pesar de ser creadores de empleo, a pesar de generar oportunidades de prestaciones tras la jubilación altas para sus trabajadores, los empresarios al final quedan con unas pensiones ridículas que tienen que complementar con su actividad para poder mantener pues, su estilo de vida. Con lo cual, esto es un problema que implica que organizaciones como la nuestra estén demandando una revisión de esos sistemas de pensiones, de cómo se contribuye, de cómo de la renta disponible que queda para los agricultores después de la jubilación para garantizar que se pueda incentivar de alguna manera pues ese relevo generacional. Y las actividades multifuncionales consideramos que es una manera de incentivar ese relevo generacional, porque mientras que el agricultor permanece con la actividad, ya incluso después de su jubilación, pues le permite mantener en paralelo a otras unidades familiares que pueden ser sus hijos y que pueden tener esa actividad en paralelo que los mantenga dentro del entorno rural y que a largo plazo pues permita que puedan gestionar tanto la explotación con la actividad propia agrícola como la actividad multifuncional que como vamos a ver pues puede ser agroturismo, puede ser venta directa, puede ser cualquier otro tipo de actividad. Y aparte, este tipo de actividad se puede complementar con explotaciones de escasa superficie. Entonces, bueno, pues el hecho de tener menos de 5 hectáreas, menos de 10 hectáreas, no es óbice para que se puedan desarrollar este tipo de iniciativas, con lo cual, pues bueno, pues consideramos que para el modelo de estructura productiva de las explotaciones en nuestro entorno, pues se adecua Cierto. perfectamente a las necesidades. Perdonad, no sé si tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo al respecto. En este caso es una ponencia Bien, abierta, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis plantear, pues no tengáis ningún problema en interrumpirme y lanzarme la pregunta para hacerlo un poco más dinámico y seguramente cosas que no esté cubriendo aquí, pero que sí que pueda resolver de viva voz. Bueno, ¿cuáles son esos retos que estábamos hablando con anterioridad que tenemos que solventar y que la agricultura multifuncional nos puede ayudar a resolver? Bueno, lo primero es que tenemos retos económicos. Tenemos una competencia mundial con precios volátiles. Ahora, recientemente, pues estamos hablando de manera continuada sobre el Mercosur y el impacto que Mercosur puede tener sobre la producción y sobre la propia actividad y la propia estructura productiva europea. Y la realidad es que Mercosur pone en riesgo
la agricultura europea, porque hace que Europa no dependa de su propia producción, externaliza la producción a terceros países, eh, reduce los aranceles, con lo cual hace mucho más competitivos los productos que vienen de Mercosur por menores precios, y eso va a dificultar la sostenibilidad de muchas explotaciones en el largo plazo, sobre todo aquellas producciones que entren en competencia con productos de origen Mercosur. ¿De acuerdo? Entonces consideramos que es un riesgo y es un reto muy importante, y sobre todo para determinados sectores y determinados sectores productivos, pues como puede ser el cereal, como puede ser el hortícola, la fruta, con lo cual esos sectores se van a ver especialmente vulnerables ante estas situaciones. ¿De acuerdo? Y luego la volatilidad de los precios. Los precios están marcados cuando entramos ya en una competencia mundial por los regímenes mundiales, y con lo cual, pues dependiendo de la disponibilidad mayor o menor en determinados mercados de esos productos, pues vamos a encontrar precios mayores o menores. Con lo cual, aquí la incertidumbre en cuanto a la gestión de precios es elevada. Luego nos encontramos que tenemos altos costes. Desde el COVID para acá, el incremento de costes ha sido exponencial, y esto se ha traducido en un incremento de los precios al consumidor. El consumidor es consciente, e incluso los gobiernos están apuntando a la agricultura como un elemento de generación de inflación, cuando realmente nosotros somos el segundo eslabón, porque el primero es los inputs que estamos cogiendo, ya sean energéticos, ya sea fertilizantes, ya sea mano de obra. Entonces, bueno, nosotros somos el primer eslabón, pero que recoge los procesos inflacionarios que se producen en los inputs que utilizamos. Y por otro lado, tenemos una amplia dependencia de las políticas agrícolas. Es decir, si aumentan los costes de producción, los precios no los controlamos, se reducen los márgenes, para poder mantener las explotaciones, pues necesitamos depender de esas políticas agrícolas que vemos que para a partir del 2028 están en riesgo. Con lo cual, esto son retos importantes a los que tenemos que hacer frente, y que justifican en gran medida los movimientos de protestas, de reclamaciones que estamos lanzando desde las organizaciones agrarias, ya sea a través de manifestaciones, a través eh, de exposiciones públicas, a través de notas de prensa, y que trata de movilizar y crear conciencia sobre los riesgos que tiene esto para el futuro de nuestro sector. Luego tenemos retos financieros. El acceso a la financiación es limitado para muchas explotaciones. Su escasa superficie, su escasa capacidad de generación de ingresos, eh, pues hace que para muchos sea difícil acceder a una financiación tradicional bancaria. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto impacta en la incapacidad o la falta de capacidad para renovar equipos, para adquirir nuevas tecnologías, para modernizar los sistemas de producción, con lo cual eso va en contra del propio desarrollo y modernización del sector. Por otro lado, la incertidumbre genera riesgos desde el punto de vista de gestión de, de tesorería. Este es un problema fundamental en la agricultura. La agricultura se fundamenta en la producción de alimentos, pero desde el punto de vista de gestión, lo más importante es la gestión de la tesorería. Y no disponer de certezas en cuanto a qué producción voy a coger, si llueve o no llueve, con lo cual, pues esta incertidumbre sobre la gestión de tesorería hace que tengamos que plantearnos mecanismos para mitigar esa incertidumbre, y uno de ellos son los seguros agrarios. Seguros de producción que cada día están menos adaptados a las necesidades reales de los agricultores, con costos elevadísimos, con eh, condiciones leoninas que muchas veces pues, van en contra del propio sector, y que hace que no tengamos esos mecanismos de cobertura de incertidumbre que necesitamos, y que, por desgracia, no podemos contar con ellos. Otro aspecto importante es la sostenibilidad. El cambio climático es una realidad, no lo vamos a negar, y esto requiere una adaptación por parte del productor. Entonces, al margen de que se nos esté imponiendo pues, determinadas medidas, protocolos y políticas
y regulaciones que nos obligan a seguir determinadas iniciativas que van orientadas a mitigar ese cambio climático, lo cierto es que también tenemos que adaptar por nuestras propias necesidades nuestra producción y nuestro manejo a ese cambio climático. Y aquí uno de los aspectos fundamentales es el uso de los recursos y ser eficientes, sobre todo pues, un recurso tan limitante como es el agua, sobre todo en la cuenca del Guadalquivir, ya sea Córdoba o Jaén. Jaén en concreto es una provincia en riesgo de desertificación, por tanto, el uso de ese agua, y sobre todo teniendo en cuenta que más del 50% de la producción son de explotaciones de secano, pues nos hace ver a futuro que una de las grandes problemáticas va a ser el uso del recurso agua como elemento fundamental de producción agraria. Luego tenemos retos sociales, la despoblación, la falta de mano de obra, son elementos fundamentales para el sector. Es decir, los riesgos que estamos viendo están afectando a la sostenibilidad del mundo rural, la falta de oportunidades de relevo generacional está haciendo que muchos jóvenes estén saliendo del mundo rural y por tanto encontramos que, por un lado, no hay posibilidad de relevo y no hay mano de obra disponible. Y este es un problema fundamental para el sector que lo estamos viendo en los 2, 3 últimos años y que está incentivando pues la venida de mano de obra inmigrante como única alternativa. Y aquí, pues, cómo gestionar esas contrataciones, tener condiciones laborales justas, cómo gestionar esa diferencia cultural, pues son elementos que también tenemos que gestionar y que desde cual estamos planteando y tenemos proyectos específicos para esto, ¿vale? Tenemos retos de mercado, necesitamos cadenas de suministro justas, estamos sometidos al poder de la gran distribución, de las envasadoras, de los intermediarios, que al final son los que obtienen grandes márgenes sobre los productos agrarios y nosotros obtenemos escasos márgenes. Sí es cierto que luego vamos a ver que tenemos la nueva ley de la cadena que trata de mitigar toda esta problemática, pero lo que también es cierto es que a día de hoy no se está cumpliendo con la ley de la cadena, no se están haciendo las verificaciones ni los controles pertinentes y que muchos productos se siguen vendiendo por debajo de costes de producción, con lo cual pues no se está cumpliendo con el objetivo de esa ley. El mercado requiere que diversifiquemos, que generemos valor añadido y una adaptación al comercio y al comercio internacional. Es decir, tenemos que empezar a gestionar nuestras explotaciones como empresas, no como meros productores que venden a granel, sino que tenemos que tener en cuenta qué es lo que pide el mercado, qué es lo que pide el consumidor, cómo generar valor añadido para que el consumidor perciba de una manera diferente nuestro producto y cómo diversificar nuestras actividades para no depender exclusivamente de una producción, como puede ser en nuestro caso la olivicultura, o el que es cerealista, cerealista. Entonces, pues bueno, incluso no depender solamente de la producción agraria, sino tener otro tipo de herramientas o actividades que no dependan, por ejemplo, del cambio climático o del nivel de pluviometría que podamos tener en nuestras explotaciones. Y luego los retos técnicos. La integración de tecnologías avanzadas está siendo lenta. En parte por la edad avanzada de muchos agricultores, sobre todo en el entorno de nuestra región. Entonces, esa capacidad de adaptarse al cambio, de aceptar nuevas formas de producir, de nuevas herramientas que muchas veces no se entienden, pues supone una limitación al acceso de los agricultores a esas nuevas tecnologías. Por tanto, ese es un trabajo que tenemos como organización agraria. De hecho, tenemos otros proyectos orientados a esto, a crear conciencia, a identificar cuáles son las tecnologías que están en tendencia, qué pueden aportar al sector y al final, pues, cómo poder implementar esas innovaciones dentro de nuestro sector. Y luego los retos educativos, porque todo esto tiene sentido. Estamos desarrollando proyectos en todas las líneas de retos que estamos identificando aquí, pero la realidad es que la educación es la única manera de cambiar ese paradigma, de crear conciencia de estas dificultades y de crear capacidades y competencias para poder dar respuesta a estos retos a través de actividades y soluciones y la implementación de actividades que puedan resolver estas problemáticas. Bueno, para nosotros el motor de todo es la formación. Por eso, desde nuestro equipo, pues estamos orientados fundamentalmente a proyectos en Erasmus Plus,
Y a través de estos proyectos estamos tratando de implementar pues eso, soluciones innovadoras y soluciones orientadas a la multifuncionalidad. También la Cátedra de Agricultura y Agua, que mantenemos con la Universidad de Jaén, pues nos permite un poco implementar e investigar sobre qué soluciones son factibles de desarrollar en nuestro entorno desde el punto de vista pues, de multifuncionalidad o, en el caso del agua, de cómo poder hacer un mejor uso, más eficiente y ser más sostenible desde el punto de vista de gestión de recursos, como es el tema del agua. Bueno, como decía, la formación para nosotros es el motor del cambio y aquí hay competencias y conocimientos y capacidades que tenemos que desarrollar. Aquí la autoconfianza, cómo afrontar nuevos retos, cómo generar impulso, motivación y entusiasmo, capacidad de trabajo, ser capaces de evaluar el entorno. Esto es muy importante para poder adelantarnos a las tendencias, poder ser los primeros en afrontar una iniciativa y normalmente los primeros son los que van a sacar mayor rédito de esa nueva iniciativa. Identificar esas oportunidades y aprovecharlas y saber cómo aprovecharlas. Ser flexible y polivalente, entonces aquí es un factor que tenemos que incentivar mucho a través de los programas de formación. Ser creativos e innovadores, aquí es muy importante tener ese pensamiento lateral para ver oportunidades y poder interconectar ideas y buscar oportunidades en áreas donde originalmente no encontramos esa oportunidad. Orientarse al mercado y al cliente. Aquí tenemos que girar de esa orientación productiva, girar a esa orientación de venta. ¿Qué es lo que pide el mercado? ¿Qué es lo que pide el cliente? ¿Qué valores y características nos están demandando? Y tratar de adecuarnos a esas características. ¿Cómo mejorar las relaciones interpersonales? Aquí toda la parte de comercialización, toda la parte de negociación, toda la parte interpersonal es fundamental y cada día tiene más importancia para poder gestionar mejor nuestras explotaciones. Para eso también es importante mejorar nuestras capacidades de comunicación. Cómo dirigir y motivar a un equipo es fundamental, sobre todo cuando estamos trabajando ya con equipos multiculturales, con personas de otros orígenes, y tenemos que tener pues esa mano izquierda y saber cómo gestionar estos equipos. Cómo mejorar la disponibilidad del tiempo, si tenemos que delegar, si no tenemos que delegar, cómo priorizar, cómo no priorizar. Todo esto es muy importante para el agricultor porque cuando estamos produciendo y estamos enfocados en la producción es muy difícil dedicar tiempo a otra cosa. Entonces aquí es importante eh, tener un espacio para pensar, para meditar, para eh, poder prever o poder tener o hacer una planificación estratégica. Por eso es importante esa disponibilidad de tiempo. La constancia, la tenacidad, el compromiso y la responsabilidad personal es fundamental, pero eso creo que la mayoría de los agricultores ya lo tienen imbuido como agricultor. La estabilidad emocional y la fuerza de carácter, esto es muy importante. Hemos identificado que la estabilidad emocional es un riesgo para muchos agricultores. Esa incertidumbre de la que hablábamos, las características propias del trabajo, las exigencias del trabajo, pues muchas veces pueden impactar negativamente en estos aspectos y dar herramientas para que se pueda gestionar de manera preventiva situaciones de ansiedad, de estrés y demás, es muy importante. Y para eso la gestión o la formación en gestión es fundamental. Hay que impulsar los valores éticos. Estamos en un sector en el que pues, hay muchas irregularidades, hay gente que no actúa de manera responsable y hay que incentivar esos valores éticos porque de otra manera entramos ya en una incertidumbre personal sobre las relaciones interpersonales y de confianza que son importantes asegurar y que no siempre están aseguradas en las relaciones comerciales entre agricultores y terceros. Ellas pueden ser proveedores, clientes o lo que sea. Ser capaces de determinar objetivos específicos, tener la capacidad de organizar y coordinar. Una vez que ya llevamos un equipo de trabajo, son aspectos fundamentales esa organización y coordinación. Planificar a corto, medio y largo plazo, sobre todo esa parte que hablábamos de gestión financiera, de gestión de cash flow, gestión de tesorería. Orientarnos a objetivos, tenemos que ponernos objetivos concretos para poder cumplir con ellos y seguir creciendo y seguir evolucionando como empresa. Seguimiento sistemático de resultados, esto es un problema muy habitual dentro de la agricultura.
Trabajamos, producimos, vemos lo que nos queda en el banco, pero realmente no estamos analizando ni en base a objetivos ni en base a resultados. Con lo cual, esto es algo importante que tenemos que imbuir y seguimos trabajando en esa parte de profesionalizar y llevarla el campo como una empresa. La capacidad de previsión, tomar decisiones y resolver problemas, asumir riesgos y aprender, tolerancia a la presión e incertidumbre. Esto es muy importante porque sobre todo en jóvenes esa incertidumbre hace mella y hace que muchos dejen la actividad al poco tiempo porque son capaces de asumir esa incertidumbre que supone la producción. Entonces, ahí, pues a través de los seguros que hablábamos o a través de la gestión de tesorería que siempre nos permita tener un montante para asegurar gastos, asegurar malas producciones, asegurar situaciones eh, de tensión financiera, pues es importante. Alta resistencia a la frustración, contrastar experiencias ajenas y ampliar conocimientos. Estar abiertos a aprender, a mejorar y que incluso cualquier cosa que pueda venir mal dada es una oportunidad para aprender. El problema de la agricultura es que los ciclos pues se dan de año en año y los aprendizajes pues se dan de año en año, lo cual estamos hablando a largo plazo. Alguien que hace trabajos repetitivos en una semana puede más o menos aprender porque comete errores muchas veces. En la agricultura puedes cometer errores anualmente y esos errores pues se nos quedan grabados y no nos van a dejar hacer o cometer errores en el largo plazo, pero nos impacta en el corto. Y aquí los ciclos de un año a otro año, cometer un error importante en un año hace que tengamos 2 años de mala experiencia financiera y eso pues al final impacta negativamente en la percepción del trabajo que estás haciendo y en tus estados mentales y en tus estados emocionales. Bueno, pues toda esta parte de formación nosotros la estamos gestionando a través de los programas Erasmus que tienen pues partes de movilidad, como muchos conoceréis dentro de los Erasmus que se dan en las escuelas de formación profesional, en las universidades, pero también los programas Erasmus permiten hacer lo que se llaman asociaciones estratégicas que permiten unir a varias organizaciones para identificar o dar soluciones a un área de conocimiento. ¿Vale? Normalmente esto está orientado al desarrollo económico, la generación de empleo y el autoempleo. Y pues nos parece que es una herramienta potente para poder desarrollar esta formación y generar esa conciencia que vamos buscando. Aquí tenéis un extracto de los proyectos que hemos participado. Tenemos más proyectos, en realidad tenemos ahora 18 proyectos ya finalizados o en marcha, pero bueno, aquí son proyectos que tratan de cubrir pues muchas de las necesidades que hemos visto antes de los retos, pues estos proyectos tratan de atacar pues desde el punto de vista de gestión financiera, desde el punto de vista de implementación de nuevas tecnologías, desde el punto de vista de multifuncionalidad, desde el punto de vista de gestión de equipos multiculturales, desde el punto de vista de gestión del agua, es decir, todos los retos que hemos identificado son base para lanzamiento de proyectos que redactamos nosotros directamente y luego pues gestionamos en el ámbito de nuestra organización. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es la parte de diversificación del sector, la multifuncionalidad como oportunidad de generación de, de oportunidades de diversificación para el sector agrario. ¿De acuerdo? Aquí nos vamos a encontrar en el futuro con dos tipos de explotaciones. Una que va a estar orientada a la producción, que va a buscar la productividad, que va a entrar dentro de esa estructura de intensificación, hablando de olivicultura, esos procesos de transformación hacia formas más eficientes en la que la reducción de costes sea fundamental, en el que ser muy productivista es fundamental, en el que estar integrado con la agroindustria es fundamental y tener acuerdos que minimicen las incertidumbres, pues va a ser fundamental. Entonces, pues, hay empresas que van orientadas a eso, sobre todo va a estar más vinculado al tamaño, pero va a haber otras empresas, otras explotaciones que bueno, suelen ser explotaciones pequeñas, sin esas economías de escala que les permiten pues, buscar esa mayor productividad, que por tanto van a ser menos competitivos, que en términos de lo que viene de Mercosur, pues van a verse más limitados y menos capaces desde el punto de vista de producción y de competir en precios con esa producción que viene de otros países, mucho más económica, con menos carga de mano de obra, con menos carga de inputs
que incrementen los costes y que tienen que buscar ingresos mediante otras alternativas. Y esta alternativa es la diversificación. ¿De acuerdo? Entonces, esta palabra, que es la diversificación, que al final no es otra cosa que no depender de una sola actividad, lo que siempre se ha hablado de no poner todos los huevos en la misma cesta, pues esto es la diversificación. Y la diversificación pasa por una diversificación productiva, es decir, oye, pues en vez de producir solamente olivar, pues voy a producir animales, voy a producir producción orgánica, voy a tener otros cultivos, no exclusivamente el olivar, voy a poner almendros, voy a poner cualquier otra alternativa que considere que es oportuna. Bueno, pues eso es una forma de diversificación agraria. Tenemos la diversificación, que es la diversificación pasiva, que es pues arriendo la tierra o arriendo equipos, como puede ser maquinaria, o arriendo instalaciones, como puede ser naves, o puede ser pues una casa o lo que sea. ¿De acuerdo? Pero nosotros nos queremos centrar en la diversificación multifuncional. ¿Qué es la diversificación multifuncional? Es, además de producir alimentos, hay otras cosas que podemos hacer en las explotaciones que nos pueden generar ingresos. Y esto es lo que vamos buscando, esa multifuncionalidad. Es la agricultura o el activo agrícola del que disponemos nos puede generar otras oportunidades de generación de ingresos. ¿De acuerdo? Y esto es fundamental, porque hemos visto esa incertidumbre, esa falta de gestión, esa dificultad para gestionar precios, esa inseguridad derivada de la agricultura y del mercado global al que pertenecemos, pues hace que tengamos que estar orientados a generar nuevas formas de ingresos que no dependan exclusivamente de la producción agraria. Entonces, aquí, ¿qué oportunidades tenemos? Pues aquí, dentro de la parte de valor añadido, tenemos la venta directa. Es decir, si uno de los problemas de la comercialización de nuestros productos es que obtenemos pocos márgenes porque hay otros actores dentro de la cadena de valor que son los que obtienen esos márgenes a través de la intermediación, pues vamos a eliminar esa intermediación, vamos a hacer venta directa. Entonces ahí podemos vender en la explotación, podemos hacer rutas de reparto, podemos hacer cestas de productos orgánicos que están muy de moda a través de los grupos de WhatsApp, podemos procesar lo que producimos, es decir, si yo tengo aceite, o sea, aceituna, pues puedo hacer aceite de oliva, si tengo queso, o sea, leche, puedo hacer queso, si tengo cereales, puedo hacer mi harina, si tengo manzanas, puedo hacer sidra, vino, etcétera. Entonces, de ese procesamiento, autoprocesamiento, podemos externalizar el procesamiento, pero luego hacer la venta directa a nosotros, asegurar los márgenes y no depender de tercero. Para esto, pues hay muchos mercados de productores. En las fiestas de los pueblos pues, vemos cada día más productores que venden sus propios productos. Por tanto, ahí tenemos muchas oportunidades. Y luego tenemos una segunda línea de multifuncionalidad, como es el turismo, el agroturismo o el turismo rural. A nosotros nos gusta más hablar de agroturismo que de turismo rural, porque el agroturismo está encuadrado en lo que es la explotación y está centrado en lo que es la pernoctación, la alimentación, lo que es en la explotación agraria, mientras que el turismo rural pues está abierto a la gestión dentro de una casa del pueblo o experiencias dentro del entorno rural y no específicamente en la línea agro, ¿vale? Que esto es algo que venimos reclamando mucho a las instituciones. Por lo menos aquí en Jaén tenemos a la Diputación trabajando en todo lo que es el paraíso interior, el concepto de paraíso interior, y está muy centrado en el turismo rural. Pero quienes gestionan el medio rural, quienes gestionan el medio natural y el territorio y los paisajes agrarios, somos los agricultores. Deberíamos ser los líderes o quienes lideraran ese proceso de transformación hacia el agroturismo y no lo estamos siendo. Entonces, por eso desde Coa Jaén, pues uno de los retos que tenemos es liderar el turismo rural a partir del agroturismo, dándole oportunidades a los agricultores de desarrollar actividades en sus explotaciones o en sus pueblos, pero vinculándolas siempre con actividades dentro de la explotación. Aquí tenemos el bed and breakfast, que es la pernoctación y desayuno, pues para gente que no pernocta varias noches, sino que simplemente está de paso, duerme allí, tiene alguna experiencia, desayuna y se va por la mañana.
Los camping, las caravanas que están tan de moda últimamente, pues oye, que puedan tener la posibilidad de pernoctar en áreas rurales, en un olivar, actividades de verano, actividades de vacaciones, cafeterías, restaurantes, días abiertos para desarrollar actividades dentro de la explotación, granjas escuela para que los niños aprendan lo que es la producción, de dónde viene la comida, de cómo se cría el ganado, cómo se siembra, cómo se recolecta, de dónde viene la comida. Desde el punto de vista gastronómico, pues hacer restauración dentro de las explotaciones o en los pueblos, la gestión del patrimonio cultural. Oye, ¿qué hay específico en nuestro entorno que pueda ser objeto de interés y que atraiga a personas a disfrutar de ese agroturismo? Deportes, equitación, centros de manualidades, senderismo, actividades de rutas, avistamiento de fauna, de pájaros. Esto es lo que vamos a ver luego, es un mercado nicho. Pues aquí lo que tenemos que buscar es grupos específicos o áreas concretas de especialización de experiencias que estén orientadas a intereses concretos. Es decir, si el avistamiento de fauna silvestre o incluso la fotografía macro o la fotografía de este tipo de fauna puede generar interés, oye, pues vamos a destinarnos a orientarnos. Si tenemos cerca la oportunidad de atraer a perfiles que estén interesados en este tipo de actividad, pues vamos a hacerlo. Entonces, ese micromercado, ese mercado nicho, es una oportunidad que luego vamos a ver que también es digna de consideración. Y luego todo lo que es el patrimonio natural. Nosotros en Jaén tenemos una riqueza de patrimonio natural excepcional y que está mal aprovechada. Es decir, nosotros como productores agrícolas convivimos nuestro paisaje agrario con un paisaje natural extraordinario y no estamos aprovechando como provincia pues ese patrimonio y esas potencialidades que tenemos. No sé si tenéis alguna pregunta, porque yo me pongo a hablar y me puedo tirar aquí toda la tarde. Decidme si estáis por ahí al menos. Va bien, estamos por aquí. Es muy Todo interesante y te perfecto. firmo. Vale, perfecto. Luego Interesante. te haremos preguntas al final. Bueno, si no me podéis interrumpir cuando queráis, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, entonces aquí pues hemos visto cómo actividades agrícolas y no agrícolas son una oportunidad de diversificación, la venta directa es una oportunidad multifuncional para vender nuestros propios productos, el paisaje rural es un elemento fundamental, pues disponer de un paisaje como en Galicia, disponer de un paisaje como el que nosotros podemos tener aquí en la zona de Cazorla, paisajes vinculados con patrimonio cultural o patrimonio material, como puede ser los cortijos. A ver, todo esto son elementos que potencialmente son oportunidades para generar una actividad, porque hay gente que pueda estar interesada, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que esté vinculado a algo que pueda ser agradable, bonito para la gente, o que pueda estar vinculado a la sostenibilidad de ese paisaje, puede ser interesante para ese mercado potencial al que nos queramos dirigir. Luego tenemos actividades sociales, como pueden ser eventos, bodas, comuniones, pues todo eso también ofrece oportunidades. Si tenemos espacios para poder desarrollarlo, la gente quiere hacerlo en esos entornos idílicos, en esos entornos rurales o agrarios, que para mucha gente no es algo habitual y que resulta de interés y atractivo para esta gente. La producción de alimentos de alta calidad. Aquí, pues todo lo que sean alimentos orgánicos, alimentos de alta calidad, alimentos extraños, pues son fundamentales y que atraen a muchísima gente. El desarrollo de actividades no agrícolas, como es la parte del agroturismo, los servicios agrícolas, es decir, muchas veces tenemos más capacidad de trabajo que la que demanda nuestra explotación. Ahí tenemos un espacio que podemos ofrecer servicios a terceros. Y esta es otra manera de ser multifuncional. Es decir, tengo 3 tractores y tengo 10 hectáreas, pues probablemente tenga tanto tiempo como recursos para poder dar servicio a otros agricultores que no tienen disponibilidad de esos recursos y que necesitan de ayuda de alguien. Y aparte nosotros obtenemos una retribución por esos servicios. Servicios de cuidado. Aquí toda la parte de agricultura social no está tan extendida dentro de lo que es el entorno nacional, sí más por el norte, pero por ejemplo en Italia es muy habitual.
El hecho de que en una explotación pues podamos tener servicios de cuidado para niños, ya sean guarderías, servicios para ancianos, para tenerlos conectados con ese entorno rural o agrario con el que conocían desde niños y que puede ser una oportunidad tanto para el gestor de la explotación como para las personas que quieran disfrutar de esos entornos. La educación preescolar, pues el tema de las granjas escuela, pues parece que es difícil de encontrar, no es tan habitual y el acercamiento de los niños y de la juventud a la agricultura pues es una necesidad que cada día es más demandada, pero que no tiene tanta oferta como sería deseable. Bueno, por tanto, la multifuncionalidad es una oportunidad de cambio. La diversificación al final lo que pretende es dividir, enriquecer y segmentar procesos, introducir tecnologías y siempre orientado pues, a la generación de nuevos productos, de nuevos servicios, del uso de nuevas tecnologías, la búsqueda de nuevos clientes, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación, ya no solamente exteriores, sino de cómo generar ingresos propios y nuevas formas de estructurar nuestra actividad y de desarrollar inversiones. ¿Vale? Entonces, aquí la multifuncionalidad es iniciar actividades agrícolas o no agrícolas, pero que supongan un complemento a la renta de la familia y que generan una nueva fuente de ingresos para la explotación. Aquí tenemos la producción y procesamiento de alimentos, tenemos la agricultura orgánica, pero también la transformación, lo que hemos dicho antes, pues la producción de harinas, la producción de aceite de oliva, la producción de miel, la producción eh, de vino, de quesos, de lo que sea. Y luego la venta directa. Es decir, ya que hemos hecho esa inversión en la adecuación de nuestros procesos para poder desarrollar esa transformación, pues vamos a obtener a través de la venta directa el máximo rendimiento y los máximos márgenes que podamos obtener. Y aquí tenemos multitud de opciones a día de hoy para esa comercialización. Ya puede ser in situ dentro de la granja, ya puede ser a través de los marketplaces, de plataformas específicas, ya puede ser a través de nuestra propia página web, ya puede ser a través de cadenas de distribución en las cuales podamos mantener pues un cierto control de cuáles son los mecanismos de venta o que nosotros podamos participar en el proceso de venta, lo cual hay muchas alternativas ahí para poder potenciar esa venta directa. Y luego pues tenemos actividades no agrícolas. Hemos estado hablando del agroturismo, de todas las opciones que tenemos dentro del agroturismo, que es ingente. Los servicios agrícolas, que es algo que cada día hay más, hay cada día más empresas de servicios. ¿Por qué? Pues porque no hay mano de obra, pues porque no hay capacidad de acceder a esa renovación de equipos o esa búsqueda de eficiencia que no podemos conseguir por nuestros propios medios y hay más demanda de que otros con mejores equipos y mejores tecnologías pues realicen esas tareas. La parte de comercio, de cómo comercializamos, a quién comercializamos nuestra producción, pues es algo fundamental. Y luego otra parte muy importante es la gestión del paisaje. Ser conscientes y poner en valor el paisaje que nos rodea va a darnos un entorno a toda la oferta que vamos a hacer. Si queremos hacer agroturismo, apalancarnos en ese paisaje rural, en toda la historia, en todos los aspectos y detalles paisajísticos desde el punto de vista natural o desde el punto de vista cultural, pues es fundamental. Es decir, si estamos enclavados en una zona de un asentamiento íbero, que además hay vestigios y hay restos y hay evidencias del paso de los íberos, oye, pues eso hay que aprovecharlo. O sea, no solamente vamos a darle la oportunidad de venir y disfrutar de una actividad agraria que hagamos en nuestra explotación, oye, si lo vestimos además con una historia, con un pasado, con un entorno que sea capaz de enriquecer esa experiencia, pues hay que hacerlo. Y luego las actividades sociales y de educación son fundamentales y están poco desarrolladas. Es decir, esa agricultura social de la que hablábamos, que en otros países está muy desarrollada, es una oportunidad porque realmente desde el punto de vista de recursos necesarios para desarrollar esa actividad, es baja, realmente no nos genera costes. Sí que, obviamente, la adecuación de las instalaciones para que puedan venir pues, estas personas es importante, pero es una oportunidad muy importante y que hay que indagar y que hay que potenciar en el futuro. ¿Cuáles son los beneficios de la diversificación? Bueno, pues el crecimiento, la expansión de operaciones y mercados. Pues si somos capaces de hacer nuevas actividades, vamos a crecer como empresa, vamos a generar nuevas oportunidades de generación de ingresos y vamos a ser capaces de atacar pues nuevos clientes, nuevos consumidores que vengan desde
desde más lejos porque les genera interés y vayan buscando específicamente una experiencia como la que nosotros le podemos ofrecer. Por otro lado, nos ofrece la estabilidad financiera. Antes veíamos en los retos cómo esa parte de gestión de costes, de competencia con terceros países, pues se está minimizando lo que es los márgenes de producción dentro de nuestra producción agraria tradicional y, por tanto, cómo gestionar esa estabilidad financiera es fundamental. Y este tipo de actividades nos generan esos ingresos seguros que complementan nuestra renta agraria y que nos da certeza, que nos da seguridad económica y que permite, como hablábamos antes, ya no solamente mantenernos nosotros como familia, sino también darle la oportunidad de autoempleo pues, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos o a gente de nuestro entorno, ya sean vecinos o lo que sea, ¿vale? Aparte nos da una ventaja competitiva cuando tenemos varias actividades y no depender exclusivamente de una actividad, eso nos posiciona mejor que otras explotaciones en el entorno, nos hace una explotación más segura, que va a afrontar mejor malas cosechas, que va a afrontar mejor épocas de sequía, que va a afrontar mejor esas situaciones, con lo cual nos da una ventaja competitiva con respecto a otras explotaciones. Nos permite la reducción de riesgos. Ya hemos dicho pues, que hay riesgos empresariales que son incontrolables. Oye, pues un año de mucha producción hace que bajen mucho los precios. Que se abra un mercado como Mercosur, pues nos pone en riesgo de que no seamos competitivos y que esa línea de producción agraria tradicional, pues que el día de mañana coge o incluso tienda a desaparecer y que al tener otras actividades no nos haga tan dependiente de esa línea de producción. Por otro lado, desde el punto de vista del entorno, va a permitir la activación rural, es decir, va a generar nuevo emprendimiento. El hecho de que una empresa, por ejemplo, de agroturismo funcione, va a hacer que otros quieran copiar ese modelo. Y eso va a hacer que haya más gente que se anime y que genere ese espíritu de emprendedor que tan necesario es en el entorno rural. Que se generen nuevas ideas, que se generen nuevas ideas alrededor de ese negocio. Es decir, pues un agroturismo ofrece un servicio, pero alrededor necesita a alguien que le provea, pues, por ejemplo, de dulces, que le provea de elementos para decorar el agroturismo, que haga visitas fuera de lo que es el entorno agro, que le provea de alimentos específicos locales que a lo mejor no están disponibles en la explotación. Es decir, pues eso genera al final una serie de sinergias con otros productores y otros empresarios de la zona o gente que tiene disponibilidad de esos productos y que a día de hoy no es empresario, pero que quiera emprender y que quiera colaborar con ese agroturismo para dotarle o para ofrecerle pues, nuevos productos que puedan complementar su oferta turística. ¿Esto qué va a posibilitar? Pues una recuperación económica de las zonas marginales, de las zonas rurales, la creación de empleo, porque si las cosas van bien vamos a tener que contratar a nuevas personas de nuestro entorno, con lo cual va a generar empleo y oportunidades laborales para nuestro entorno. Y luego la preservación cultural, el mantenimiento de esa diversidad regional y cultural. Cuanto más nos apalanquemos en lo que nos hace diferentes, más vamos a afianzarlo en nuestra conceptualización personal. Es decir, cosas que a lo mejor, pues bueno, sí, el tema del folclore, el tema de aspectos culturales que normalmente, bueno, pues han sido marginales, sí, en el momento que los ponemos en valor se convierten o pasan a primer plano y se refrendan y se afianzan y algo que a lo mejor estaba en riesgo de desaparición pues resulta que si genera interés a un mercado potencial, va a hacer que lo traigamos a primer plano y que lo fortalezcamos y que se convierta en algo que no se pierda. ¿Vale? Por tanto, esa preservación cultural va a estar asociada a todos estos procesos de generación de diversificación y de multifuncionalidad. Bueno, a partir de ahora nos vamos a centrar dentro de estas oportunidades que hablábamos de nuevos modelos de negocio, pues en la parte de agroturismo y la parte de valor añadido, sobre todo en la parte de venta directa. Entonces, aquí, sobre venta directa, lo que tenemos que ser conscientes es que existen muchos modelos de comercialización, los cuales podemos tener intermediarios, podemos tener uno, dos, varios, podemos tener mayoristas y minoristas, pero aquí lo ideal es que tendamos a modelos en los que nosotros tenemos el contacto directo con el consumidor, nosotros controlamos el proceso de venta, nosotros somos quienes contamos cuáles son los beneficios de nuestro producto, nosotros somos quienes identificamos qué es lo que va buscando el consumidor y podemos orientar
nuestro storytelling y nuestro proceso de venta a qué es lo que quiere el consumidor, y para eso contamos con varias líneas, que es como es la venta en granja, en explotación, la venta online o la venta en mercado. Pues desde el punto de vista de venta online tenemos muchas oportunidades. Hacer una página web obviamente es la directa, pero muchas veces el posicionamiento de esa página web hace que para obtener notoriedad y tener una posición dentro del mercado, pues no siempre sea fácil, y por ello pues existen otras oportunidades como son plataformas ya creadas donde con un mínimo coste podemos tener presencia en el mercado, podemos compararnos y diferenciarnos de otros productos, y puede ser también una ventana de ser conocidos por parte de consumidores que están a lo mejor más habituados a entrar en estas plataformas de venta que no que ir buscando individualmente esas oportunidades de compra o oportunidades de experiencias que no siempre en lo inmenso de Internet pues vas a tener. Cuando no tienes un buen posicionamiento, no has hecho SEO correctamente, pues no vas a aparecer los primeros en búsquedas, y por tanto pues ganar esa parte de notoriedad en los buscadores pues cuesta trabajo, y a través de estas plataformas de mercado puede ser más fácil llegar a esos consumidores. Aquí tenemos algunas plataformas que pueden ser interesantes conocer, pues porque es una manera de, oye, vender nuestros productos. Son plataformas además que en algunos casos están amparadas por instituciones regionales, pues ya sea, puede ser la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, puede ser la Junta de Andalucía, o a nivel local, nosotros en la provincia de Jaén, pues por la propia Diputación. Otro aspecto fundamental, hemos visto en la venta directa, es el agroturismo, que para nosotros es una de las grandes apuestas y donde tenemos una persona específica, como es Juan Carlos, que desde Galileo lo conocéis porque está trabajando con vosotros en el proyecto Agrinex. Pues él es experto en temas de agroturismo, es doctor en gestión de agroturismo, y está desarrollando pues una línea muy específica dentro de lo que es la generación de oportunidades de multifuncionalidad dentro del agroturismo. ¿Vale? Entonces, aquí normalmente cuando hablamos de agroturismo no hablamos solamente de estar o de disfrutar de una experiencia dentro de un entorno agro, sino que lo primero es el alojamiento, que pernoctes, que comas allí. Y luego vienen las actividades, ya sean los deportes, actividades culturales, pero todo dentro de ese entorno. Nacho, el micrófono tuyo se ha desconectado. ¿Me oís? Ahora, Ahora, perdona. ¿Qué aspectos son fundamentales desde el punto de vista del agroturismo? Bueno, pues lo primero es el desarrollo territorial. Ya lo hablábamos antes. Es redescubrir y dar valor a zonas que anteriormente pues habían permanecido invisibles para la gente. En el momento que algo se pone de moda, que alguien pone en valor su entorno, pues se revitaliza la economía y la cultura de esa región. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Baños de la Encina, que lo nombraron pueblo más bonito de España, y de tener una actividad turística residual, pues ahora es un lugar de peregrinaje de mucha gente que pasa por la Nacional Cuarta. Por lo tanto, esa capacidad de reivindicación de un espacio rural, de una población de una localidad, existe, y hay ejemplos fehacientes de que eso es posible. Fortalecimiento de la identidad local, lo que hablábamos antes. En el momento que la gente viene, vamos a poner en valor nuestra cultura y nuestras tradiciones, y vamos a afianzar nuestro sentido de pertenencia a esos aspectos de arraigo locales que nosotros estamos promocionando dentro de la actividad agroturística que estamos desarrollando. La promoción de la economía local, porque la gente viene, pernocta, consume, pero también compra, accede a servicios, y eso al final pues dinamiza toda la parte económica y sobre todo esa parte de emprendimiento que es tan necesaria en entornos rurales. Y luego aparte tenemos la posibilidad de que cuanto más gente venga a nuestro entorno rural, más conscientes sean las instituciones de que hay visitas, de que hay visitantes, y que eso permita la mejora de las infraestructuras y los servicios en áreas rurales.
pues no es raro pues ser la mejora de carreteras para que la gente pueda acceder a Úbeda y Baeza. Pues aquí tenemos el ejemplo de que eh, era una demanda que había de hace mucho tiempo, pero es cierto que desde que se ha hecho la autovía Úbeda y Baeza, pues la afluencia de público que viene de Madrid pues es mucho mayor. Por tanto, que haya una oportunidad y que las instituciones sean conscientes, pues hace que ese tipo de inversiones en infraestructuras, pues que se puedan desarrollar porque tienen al final una retroalimentación en la propia región. ¿Y qué aspectos o qué beneficios son los que traen? Bueno, pues lo mismo que hemos dicho para la multifuncionalidad en general o la diversificación, complementar los ingresos de las actividades agrícolas a través de las actividades turísticas, esa estabilidad financiera, por no poner todos los huevos en la misma cesta, y la promoción de productos locales, que esto es algo que vamos a ver que está muy en boga. Es decir, la gente quiere no consumir hamburguesas en una explotación agraria, lo que quiere es qué cosas son habituales del entorno en el que estoy ubicado. Oye, pues son variedades específicas, variedades autóctonas. Pues eso es lo que quiero probar. Quiero probar lo de la tierra, no quiero que me hagas la pizza tarradellas. Quiero, oye, pues hay aquí unas patatas que son específicas, hay unas legumbres que son de unas variedades específicas adaptadas y que tienen unas características organolépticas y de sabor buenísimas y que aparte se hace con un estofado típico de, oye, pues eso es lo que quiero probar y eso es lo que quiere probar la gente. Entonces, esos productos locales son los demandados por los consumidores que se acercan a estos entornos de agroturismo o de restaurantes rurales o en estos entornos. Otra oportunidad, aparte del agroturismo, es la actividad agraria social, ¿no? La agricultura social. Esto hemos dicho que está poco desarrollado en España y que es una oportunidad muy interesante, porque al final supone eh, cederles o utilizar las infraestructuras que tenemos en nuestro entorno agrario para la inserción o la reinserción de personas con situaciones de necesidad específica. Aquí pues encontramos guarderías, trabajos asistidos, lugares de residencia, pues aquí podemos trabajar con niños, podemos trabajar con personas mayores, con personas con alguna enfermedad, con personas con discapacidad, con personas que necesitan de una reinserción o de un proceso mm, un proceso de reinserción social o de reinserción a la actividad profesional. Entonces, bueno, pues esto permite pues transferir habilidades laborales del campo a personas o a colectivos con necesidades específicas. Aquí, pues, ¿qué requerimientos específicos? Bueno, pues aquí lo primero es que tenemos que tener la capacidad como agricultores de tratar y de relacionarnos con estas personas que tienen esas necesidades especiales. Si estamos tratando con personas con discapacidad, pues saber tratar con ellos, sobre todo si son personas con discapacidad intelectual, si son personas que tienen una discapacidad física, pues oye, pues hay que adaptar las infraestructuras para que puedan ser accesibles a estas personas. Si trabajamos con niños, pues tenemos que tener personas específicas que sepan tratar con niños. Si son personas y animales, pues que puedan manejar los animales además de saber tratar a los niños para que esa relación no sufra situaciones de peligro. Entonces, bueno, pues todo esto tenemos que tenerlo en consideración y son cosas que cada día están más avanzadas, cada día hay más asociaciones de representación de colectivos de personas con necesidades de integración, con necesidades especiales o para niños o para ancianos y por tanto pues es una oportunidad. Aquí pues la parte institucional puede ser servir de intermediario para que esas asociaciones encuentren esas instalaciones donde se puedan desarrollar estas actividades de agricultura social. Pero todo esto que estamos hablando hay que orientarlo desde un punto de vista de cuáles son las nuevas tendencias de mercado. Entonces, para poder vender, para realizar nuevas fórmulas de comercialización agrícola, tenemos que conocer cuál es la evolución del mercado, cuáles son las tendencias de mercado y cómo podemos adecuar nuestra oferta a los requerimientos o necesidades del consumidor. Entonces, el consumidor ha cambiado sus preferencias. Antes a lo mejor quería productos baratos, productos prefabricados y cada día son más conscientes pues, de la necesidad
de que la producción sea saludable, lo primero, porque somos conscientes de que somos lo que comemos. Cada día más gente quiere cosas que sepa de dónde vienen, que sepa cuál es su origen, que sepa cómo se ha producido, si se ha producido de manera sostenible, mucho mejor, si es una producción ecológica, mucho mejor, que sea de un origen local o de una zona específica. Entonces, pues eso obviamente está conectado con valores de conciencia sobre la salud, el medio ambiente y el impacto social que en la sociedad cada día están más desarrollados. Entonces, crear productos orientados a esas líneas o a esos valores diferenciales que va buscando el consumidor y contarlo en el storytelling de nuestro producto, pues se hace cada día más fundamental para poder diferenciarnos por un lado o para no quedarnos atrás porque ya lo están haciendo otros. Entonces aquí es muy importante la historia que hay detrás, es decir, de dónde proviene, la autenticidad de lo que producimos, eh, la historia típica del tomate antiguamente que sabía muchísimo mejor, pues esto es algo que con las producciones intensivas de invernadero, pues en muchos casos se ha ido perdiendo y la gente va buscando esa capacidad nutritiva y esa capacidad de sabor y que los más mayores pues reconocíamos de los productos que consumíamos en el pasado, de las huertas, que se cogía directamente de la mata, pues el propio olor de la mata cuando cogías el tomate y luego cuando lo partías recién cogido de la mata, pues es algo que la gente quiere conocer y que cuando lo conoce y lo percibe, pues lo pone en valor, ¿vale? Y eso son experiencias que es crear valor para el consumidor, crear experiencias, y eso es lo que van buscando, y hay que conocerlo para poder ofrecerlo de una manera clara y precisa. Pero también es importante la producción ética. Nos encontramos, el sector agrícola o agrario está muchas veces puesto en duda por la gestión de los recursos laborales. En algunos casos se encuentran situaciones de gestión laboral poco ética. Entonces, bueno, pues esto es algo que tenemos que eliminar y para eso hay que incrementar la percepción de que los valores o la gestión por valores es importante. Si lo es en las empresas tradicionales, mucho más en una empresa agraria. Entonces, la mayoría de los casos no hay que inventar esto porque la mayoría de los agricultores son responsables, pero es algo que se puede poner en valor. Oye, nosotros somos responsables desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de la gestión de nuestras explotaciones, desde el punto de vista de la gestión de nuestras colaboraciones, ya sea con trabajadores, con proveedores o con clientes, y eso hay que ponerlo en valor. Si somos personas que gestionamos nuestros equipos multiculturales, damos empleo a mujeres, ponemos en valor a los jóvenes, tratamos de integrar a colectivos dentro de nuestras actividades sociales, pues todo eso hay que ponerlo en valor, porque son elementos diferenciales que también van a tener un reconocimiento en el mercado al que nos destinemos. Otro aspecto importante es las variedades tradicionales, las variedades locales, las denominaciones de origen que verifican y que certifican que todo eso cumple con unas normativas, pues eso es fundamental. Es decir, si la gente va buscando lo local y además tenemos una IGP o tenemos una DOP que certifica que ese producto son de variedades locales y que se han seguido unas indicaciones o unos protocolos de gestión y de producción y de transformación, pues obviamente eso le va a dar un marchamo de calidad que va a poder tener un valor superior en el mercado y que por tanto pues va a redundar en un mayor margen para la agricultura. Toda la parte de biodiversidad, de gestión medioambiental, todo eso también hay que ponerlo en valor, son elementos que la gente cada día valora más y que poder verlo, testarlo, ver cómo eso tiene un impacto desde el punto de vista de biodiversidad, que puedas ver que el entorno natural de tu explotación es diferente a la de otra explotación que sigue un método tradicional no tan respetuoso con la biodiversidad, pues son aspectos importantes. Aquí, pues desde el punto de vista de la gestión del suelo, de la gestión de las cubiertas vegetales, todos estos son elementos que dentro de ese storytelling podemos apalancar pues para desarrollar esa línea de trabajo orientada a la mejora medioambiental de nuestra explotación. Y luego tenemos que estar pendientes
de los cambios, de las tendencias, de qué va buscando, qué tendencias de consumo existen, qué van buscando los agricultores. Estar a la última o indagar sobre estas tendencias, pues es importante para poder diferenciar nuestros productos. Entonces, tenemos que estar pendiente de todas estas líneas, de la sociedad por dónde va para poder adelantarnos y ser los primeros en desarrollar esas iniciativas que concuerden con las necesidades y requerimientos de los consumidores. Bueno, esta es una slide tratando de decir cuáles son los beneficios adicionales del uso de esas variedades tradicionales, pero bueno, fundamentalmente desde el punto de vista agronómico, variedades tradicionales que se han dejado de utilizar para introducir otras variedades más productivas, pues bueno, ha tenido hasta ahora eh, la potencialidad de más producciones, pero hemos perdido en biodiversidad porque cada día tenemos menos variedades, cada día tenemos variedades que generan menos entornos biodiversos o en su entorno, y las variedades que hemos ido introduciendo no siempre se han ido adaptando bien al cambio climático y a los cambios que se van produciendo. El retomar variedades autóctonas que estaban en riesgo de desaparición ha hecho que muchas explotaciones puedan equilibrar o reequilibrar y estandarizar sus producciones, porque no tienen tantas variaciones en situaciones de escasez hídrica o de enfermedades, porque son variedades que ya de por sí estaban adaptadas al medio, estaban adaptadas a nuestro entorno y a la región donde estábamos anclados, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no solamente tiene esa potencialidad de atraer a gente que quiere variedades diferentes, variedades locales, que está conectado con el entorno donde visitan, sino que también tiene este beneficio agronómico que muchas veces, y más en esta situación de cambio climático, pues que cada día se pone más en valor desde el punto de vista técnico. Bueno, otro aspecto fundamental es identificar el mercado al que nos dirigimos. Muchas veces se habla de la segmentación, de identificar, oye, pues ya sean parámetros como puede ser la edad, el sexo, el nivel económico, la capacidad de compra, el origen étnico o el origen geográfico, pues pueden ser elementos para identificar segmentaciones, ¿no? Que es como tradicionalmente se han hecho en las empresas, segmentaciones de ese tipo. Pero hay que ir un poquito más allá, hay que ir al concepto de nicho. Es decir, si queremos diferenciarnos de otros productores, porque todo lo que estamos hablando, si lo hacemos todos, al final no se convierte en un elemento de diferenciación, se convierte en un, si todos hacemos lo mismo, pues al final no habrá diferenciación. Entonces, la diferenciación va a venir por buscar esos microsegmentos de personas que quieren cosas específicas. Entonces, aquí, pues lo que hablamos antes, aquel que quiera hacer fotografía macro de determinado insecto en determinada época del año. Oye, pues eso, a lo mejor hay un colectivo suficiente que pueda generarse un mercado potencial y que podamos atraer a gente de un entorno más o menos cercano que quiera buscar esa experiencia. ¿Vale? Entonces tenemos que buscar ese nicho. ¿Cuál es nuestro nicho? O los recursos de los que disponemos que nos posibilitan a qué nicho podemos ir orientados. Vale, aquí igual, volvemos otra vez a los criterios de sostenibilidad, autenticidad local, variedades tradicionales y la producción ecológica como elementos para buscar esos nichos. Pero como hablábamos, cuanto más específicos seamos, más diferenciaremos nuestros productos y mejores precios podremos obtener, porque nadie va a ofrecer eso a ese colectivo que va buscando eso tan específico. ¿Qué más podemos hablar? Pues aquí la importancia, como estábamos hablando antes, de las certificaciones en origen. Hay que buscar certificaciones. Para diferenciar nuestro producto, cuantas más certificaciones seamos capaces de integrar dentro de nuestro producto, mejor. Ya sean IGPs, ya sean DOPs, que aseguren calidad, que aseguren autenticidad, que aseguren producción local, que aseguren tradiciones y técnicas regionales. Todo esto es súper importante. Y de hecho en Italia lo hacen muy bien. Es decir, tienen certificaciones específicas para cosas muy locales, muy específicas. Y esto tenemos que aprender de ellos en poner en valor estos aspectos. Sí es cierto que aquí en España las certificaciones en origen están más orientadas, sobre todo las DOPs, a proteger zonas con dificultades productivas,
como sobre todo, por ejemplo, aquí en la provincia de Jaén, las DOPs están más orientadas a zonas de montaña con limitaciones naturales productivas, con lo cual es una manera de defenderles o de darles herramientas de defensa que permitan posicionar mejor sus productos, dado que sus niveles de productividad o sus costes de producción son más elevados por esas dificultades que tienen que afrontar. Pero allí donde no tengan esa orientación hay que buscar esas certificaciones. Y si no, crear tus propias certificaciones, que no solamente tienen que ser desde el punto de vista de calidad, también pueden ser desde el punto de vista eh, de producción sostenible, de producción, como hablábamos antes, ética. Entonces, tenemos que buscar qué herramientas de certificación podemos tener, ya sea con premios, ya sea con reconocimientos, ya sea con participación en grupos de venta o que tengamos prescriptores que sean importantes desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista de consumo. Entonces, todo eso nos va a dar un valor añadido, nos va a dar un label, un, una etiqueta de calidad diferencial que nos va a permitir diferenciarnos. Y aquí es súper importante que todo esto, toda esta parte de certificaciones, del storytelling en el que contemos todos estos aspectos, que genere confianza. ¿Vale? Por eso es importante esta parte de las certificaciones, porque si tenemos el apoyo de un prescriptor, que puede ser, por ejemplo, imaginaros la Diputación de Jaén, si tenemos una certificación de una DOP, si tenemos una certificación de producción ecológica. Todo eso genera confianza, porque hay alguien detrás que ha validado que lo que estamos contando es cierto. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Contamos cosas, hacemos en nuestro storytelling, tenemos nuestra estructura de comercialización, pero tenemos que afianzarla con aspectos que generen esa confianza por parte del agricultor y que justifique que puedan pagar mayores precios por aquello que les estamos vendiendo. Aquí la identificación de características únicas es fundamental, el marketing y el branding es fundamental, aquí hay que indagar, hay que ponerse las pilas con el marketing, pero ya no solamente el marketing tradicional de las 4Ps, sino con el marketing online, cómo se hace la parte de SEO, cómo se manejan las redes sociales, cómo tiene que ser nuestro branding, nuestra imagen de marca, cómo tenemos que integrar todo eso en todas las líneas y en todos los canales de comercialización o de comunicación que utilizamos, que haya una coherencia, que sepamos cuáles son nuestros puntos clave, nuestras palabras clave a las cuales tenemos que atacar y las que van buscando nuestros clientes para poder posicionar mejor nuestros canales de producción, cómo hacemos el diseño del empaquetado, cómo diseñamos eh, eh, la experiencia de adquirir un producto de nuestra casa, cómo realizamos las campañas, cuál es nuestra narrativa, todo eso es fundamental. Y todo eso tiene que estar unido por una línea de coherencia y por una línea argumental que sea estandarizada a todo lo que comuniquemos. El uso de certificaciones y sello de calidad, ya hemos dicho, e involucrar al consumidor. El consumidor quiere experiencias. Cuanto más seamos capaces de involucrar al consumidor en el proceso de compra, en la experiencia multicultural que le estemos ofreciendo, ya sea en el proceso educativo, si es una granja escuela, degustaciones, lo que quiera que hagamos como desde el punto de vista de multifuncionalidad, tenemos que involucrarle lo máximo posible, que no sea una experiencia pasiva, sino que sea activa. Nosotros le damos el entorno, le damos las oportunidades y que ellos decidan cómo interactuar con esa experiencia. Bueno, hasta aquí un poco todo lo que es la parte de comercialización, pero tenemos que tener en cuenta cuál es el marco legal que permite que la multifuncionalidad avance. Desde el punto de vista de comercialización de producto agrario, tenemos la ley de la cadena que se gestionó de manera reciente, que como hemos dicho con anterioridad, pues cada día está ganando más importancia para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y sobre todo que se obtengan márgenes y que se cubran los costes de producción. Como hemos dicho, esto está aquí. Como hemos dicho, esta ley de la cadena está efectivamente ya implantada, pero la realidad es que quienes tienen que controlar esta ley, quienes tienen que controlar los contratos, quienes tienen que verificar que se cumple con las normas de cobertura de márgenes, pues no tienen capacidad de hacerlo.
Entonces, esto es algo que tenemos que trabajar a futuro y que estamos tratando de mandar específicamente desde las organizaciones agrarias, en las cuales, pues, lo primero, que seamos capaces de generar un sistema de control de los contratos que permitan validarla a través de la ICA, que es la organización dependiente del Ministerio de Agricultura, que tiene que hacer el control de la ley de la cadena, que tiene que controlar los contratos, que tiene que identificar las relaciones comerciales y que tiene que informar sobre el cumplimiento legislativo de las operaciones que se desarrollan en el ámbito agrario. Entonces, tiene que tener esa capacidad y tener la capacidad de poner las multas y- y de desarrollar los mecanismos para que esas multas o esas sanciones se lleven a cabo. Bueno, por último, he planteado aquí algunos ejemplos de casos de estudio que se han desarrollado en algunos de los proyectos que hemos visto con anterioridad, que están dentro de la multifuncionalidad y que pertenecen en su mayoría a entornos de la provincia de Jaén. Aquí el primer ejemplo, por ejemplo, es Caprinatura. La Caprinatura es una empresa familiar que tienen pastos, que tienen eh, cabras, producción de cabras, ellos producen su propia leche y hacen su transformación, tienen una quesería y hacen su propio queso. Tienen una certificación orgánica desde el 2013 y aparte pues tienen otras producciones agrarias como son las cerezas y la almendra. Perdonad que esto está en inglés, pero bueno, yo os voy contando. También hacen agricultura social a través de la recepción de estudiantes extranjeros que van a visitar la explotación, van a la quesería y también van al puesto que tienen en el mercado, donde ellos pues hacen la venta directa y tienen su propia y gestionan su propia marca. Ellos se apalancan mucho en la parte de biodiversidad, en la parte de gestión de suelo y esta parte de turismo y de gestión del paisaje agrario que ellos gestionan. Luego, otro ejemplo que está en Vilches, que es una dehesa de Toro Bravo, tienen 6 trabajadores y tienen agroturismo. Entonces, ellos gestionan la dehesa con la producción agroforestal que tiene la dehesa. Todo se desarrolla dentro de la dehesa bajo un sistema de gestión ecológico y además tienen el agroturismo con un restaurante, un hotel y desarrollan pues actividades específicas dentro de la dehesa. Apicultura, pues aquí tenemos otro ejemplo. Esta chica es Cristina, es una apicultora transhumante que desarrolla, va moviendo sus colmenas en función de la época del año, pues a diferentes ubicaciones o en función de la demanda que tiene de agricultores. Entonces aquí facilita la polinización y la gestión y la mayor implantación de determinados cultivos, como pueden ser almendros, como pueden ser otras, pero también lo lleva a parques naturales, pues donde obtiene mieles vírgenes y mieles pues, multiflores que son muy aceptadas por el mercado. Tiene su propia venta directa y tiene producción ecológica. Orellana Perdiz. Bueno, este es uno de los paradigmas de la multifuncionalidad, pero es que hacen de todo. Entonces, ellos tienen una estación de servicio en la autovía, que eso parece que es su mayor negocio, pero realmente por detrás de esa estación de servicio, pues tienen turismo, tienen restaurante, tienen hotel, tienen procesamiento, hacen sus propios patés, hacen su propio aceite, tienen venta directa, tienen dehesa donde hacen visitas sobre todo a extranjeros. Tienen además, y lo apalancan todo, en una ruina minera que tienen ellos ahí detrás y aparte tienen el castillo de Navas de Tolosa, con lo cual lo apalancan también en esa parte del patrimonio cultural. Con lo cual aquí la dehesa con la parte del patrimonio natural, la parte de Navas de Tolosa con el patrimonio cultural. Es decir, aquí tienen un compendio de elementos que hace que sea un ejemplo de multifuncionalidad por todos lados. Aparte, da empleo a 2 generaciones y a 3 hermanos, con lo cual, desde el punto de vista de explotación familiar, es uno de los paradigmas que siempre ponemos como elemento de agricultura multifuncional.
El Cortijo del Madroño. Ellos lo que han hecho es el patrimonio material que supone las construcciones típicas de los cortijos, que también en Córdoba tenéis, pues lo han convertido en un centro de eventos. Entonces, pues hacen bodas y lo han especializado en bodas. Aparte de tener su explotación olivarera, tienen su propia fábrica de aceite dentro, tienen su propia comercialización de aceite, comercian aceite de manera física en la explotación, pero también a través de distribuidores, pues es otro ejemplo de cómo poner en valor y sacarle partido a pues, tus instalaciones y aquello que tienes. Olea Cosmética, pues es una empresa que a partir de aceite de oliva se ha puesto a hacer productos de belleza. Ellos tienen venta directa, tienen web, son 3 mujeres que interesadas por el tema de la cosmética hicieron sus cursos y que en Pegalajar pues han empezado a desarrollar, han montado su propia empresa, su propia nave y tienen su propio laboratorio donde desarrollan pues estos productos. Entonces, pues aparte tienen visitas, desarrollan regalos para eventos y pertenecen a, a una institución europea de turismo sostenible. Con lo cual, lo que hablábamos de tener prescriptores o acompañantes de reconocido prestigio te puede ayudar a crear esa oportunidad de mercado y de demanda por parte de potenciales visitantes. Antes hablábamos de la agricultura social. Aquí tenemos un ejemplo eh, que aquí en Jaén se ha ido imponiendo últimamente en todos los ayuntamientos, que son los centros especiales de empleo, ¿vale? Pero centros especiales de empleo que también se pueden llegar a desarrollar en actividades agropecuarias. Entonces, en este caso, Jardines y Naturaleza es un centro especial de empleo que contrata a personas con discapacidad intelectual y que les da una oportunidad de inserción laboral, pues sobre todo trabajando en tema de jardinería y en tema de viverismo. Entonces, ellos producen las plantas que luego se utilizan en la ciudad de Jaén, pues para adornar las zonas verdes, ya sea pues rotonda, ya sea jardines, e incluso ellos gestionan pues algunos parques y algunas zonas de tránsito turístico dentro de lo que es la ciudad de Jaén. Entonces, bueno, pues son ejemplos estos centros especiales de empleo que se pueden llegar a desarrollar en el entorno urbano como este, pero que también se pueden llegar a desarrollar en entornos rurales, pues como hay otro ejemplo por ahí que no he puesto hoy, pues una empresa de cunicultura que depende de FEGID, digo de APROMSI, que es una asociación de personas con discapacidad intelectual y que han gestionado su propio matadero de conejos y que tienen una certificación y un apoyo por parte de Diputación para venderlo como producto de Jaén. Entonces, bueno, pues aquí la importancia de, a nivel institucional de promover este tipo de herramientas y de servir de interlocutor entre asociaciones y agricultores para dotar de espacios y poder poner en consonancia a varios actores que puedan participar en esta agricultura social. Otro ejemplo de agricultura social San Nicolás es una pequeña empresa con 4 trabajadores, una de ellas con discapacidad intelectual, es una granja de pollos y ellos han identificado cómo tratar de integrar a este colectivo dentro de los procesos que ellos desarrollan dentro de la granja. Aparte también tienen olivar ecológico y gestionan la venta directa a través de una cesta de productos ecológicos pues, que gestionan por toda la provincia de Jaén. Bueno, estos son los ejemplos que os quería poner un poco, pues todo lo que hemos estado hablando, pues al final si lo articulamos en algo tangible, que no sean solamente palabras, sino que son ejemplos reales de personas que han eh, tirado por la multifuncionalidad y que han buscado esas alternativas de diversificación y de diferenciación que hablábamos, pues vemos que existen, que no es una entelequia teórica que nosotros estemos desarrollando a través de los proyectos, sino que es algo real. Entonces, como os decía antes, nosotros todo esto lo ponemos en valor a través de los proyectos que desarrollamos. Nuestra labor dentro de los proyectos, pues, son muy variadas. Después de más de 10 años trabajando en proyectos, pues tenemos un bagaje bastante amplio en el desarrollo de este tipo de proyectos que nos aportan esa visión, que nos permiten ser la punta de lanza de la organización a la hora de plantear qué soluciones hay para las problemáticas que también analizamos y que ponemos en valor y a partir de ahí pues seguir evolucionando.
Aquí tenéis un código BIDI con los proyectos y accedéis a con ese código QR, pues podéis acceder a todos los proyectos que estamos desarrollando dentro de Quajaen, alineados con multifuncionalidad y con otras áreas de trabajo. Os animo a todos a acceder a la página web de COAC, a ver qué proyectos hay, a acceder a las plataformas de formación, porque esto estamos hablando que es formación, las plataformas de formación que son gratuitas, que tenéis cantidad de material, de módulos disponibles pues para poder gestionar estas opciones de multifuncionalidad y que podáis aprender pues cómo integrar dentro de vuestra producción agraria pues estas actividades multifuncionales que van a generar pues mayor seguridad financiera, menor dependencia de la producción agraria y más confianza y más alternativas de relevo generacional para las nuevas generaciones y todos los que vienen por detrás. Bueno, hasta aquí la presentación. No sé si tenéis alguna duda, si queréis que indaguemos en un área específica adicional. Si no, pues esto es lo que os quería contar a día de hoy. Muchísimas gracias por tu ponencia, está muy bien enfocada. Primero con el análisis, después con, bueno, pues con las distintas opciones que hay. Y enhorabuena y muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y muy ilustrativo. No sé si alguien Pues quiere hacer alguna pregunta. Juan, el micro. El micro, Juan. Es que no se entera. Espera. Hola, ¿se oye? Sí, sí. sí, No, es que digo que me quedo un poco con la miel en los labios viendo tantas cosas, pero luego veo yo en los pueblos pequeños, mi familia vive en un pueblo muy pequeño y entonces cuando yo veo todo esto digo, "Fua, me olvido de todo esto. Yo buscaría muchas veces intentar darles alguna cosa un poco más sencilla y muchas veces yo creo que podría venir por el hecho de enseñarles a comercializar en común o darle acceso a otras cosas, a comercializar de otra manera de lo que están acostumbrados, que es que venga alguien, les compre las cosas y demás. No sé si ponerles en contacto con asociaciones, con gente que comercializa de otra manera, o no sé, o poner gente en contacto de un sitio con otro que unos necesitan cereales y otros necesitan venderlos, aunque solo sea así de fácil. No, no lo sé. a ver, Eh, la comercialización es el primer paso hacia la multifuncionalidad y es el paso que la mayoría de los agricultores tienen en mente, ¿vale? Por lo menos aquí en la provincia de Jaén, cada día es más habitual pues que están apareciendo marcas de aceite como setas. Todo el mundo pues ha cogido su botella, su etiqueta y se ha lanzado a la comercialización. Entonces, ahí lo primero es, si vas a transformar, no meterte en grandes inversiones. Hoy en día hay operadores que te pueden facilitar la transformación y tú gestionar la comercialización. Lo que hay que tener en cuenta es que la comercialización es un negocio totalmente diferente a la gestión de una explotación agraria. Por tanto, hay que formarse. Esto es lo principal. Es decir, la exposición de hoy no iba tanto a formar, sino a ver qué oportunidades o qué rumbos o qué caminos nos pueden llevar hacia esa multifuncionalidad. Para poder formaros, lo que tenéis en pantalla ahora mismo, que son los proyectos específicos que nosotros hemos desarrollado. Galileo Galilei ha participado en AgriNext, posiblemente tenga otros proyectos también orientados a multifuncionalidad. Pero lo primero es tener claro, oye, quiero comercializar. Vale. ¿Quieres comercializar con qué parámetros? Es decir, qué elementos diferenciales pueden hacer que tu producto sea preferido sobre otro producto con las mismas características. Esto es lo principal que tenemos que tener, porque lanzarse a comercializar cuando ya hay tantos comercializando en el mercado es difícil a no ser que tú seas distinto a otros. Entonces tienes que identificar qué es lo que te hace distinto y apalancarte sobre ese concepto. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, oye, pues cómo, a partir de que yo tenga un discurso distinto, con unas características diferenciales, qué camino es el que tengo que seguir para comercializar.
Uno es el que tú planteas. Oye, vamos a unirnos, si todos en el pueblo consideramos que tenemos un elemento diferenciador, pues a través de las cooperativas, a través de asociaciones, pues vamos a tratar de desarrollar esa comercialización. Lo primero es formarse, por lo menos para tener constancia de cómo hacerlo. Y si aún así seguimos sin saber claramente cómo hacerlo, pues apoyarnos de profesionales que nos pueden ayudar a eso. Muchas veces el problema es que lo queremos hacer todos nosotros de manera individual y hay empresas que se dedican o que te pueden orientar de cómo gestionar pues ese marketing online, que hoy en día es un mundo muy complejo, que muchas veces se nos va a escapar o que va a requerir un proceso de formación más o menos largo. Pues hay asesorías, hay empresas que se dedican a eso. Entonces, si queremos tener un éxito a corto plazo y asegurar que vamos a pegar el tiro donde lo queremos pegar, sin equivocarnos y sin perder el tiempo, pues una alternativa es buscar estas empresas que nos puedan acompañar. No siempre, no tienen por qué tener un coste muy elevado, pero sí nos pueden orientar al menos y nos pueden dar los primeros pasos, que no sean pasos en falso, sino que vayamos en la dirección correcta. Luego nosotros cojamos ya el testigo, una vez que la cosa ha cogido ya carrerilla y que tiene una velocidad de crucero, pero que en los primeros pasos no nos sentamos mal de tener que pedir ayuda, no queramos hacerlo todos nosotros por nosotros mismos, porque hay cosas que se nos van a escapar y esta parte del marketing online muchas veces va a ser complejo. Si vamos a hacer una venta directa y lo vamos a hacer en un pueblo y ese pueblo ya tiene una atracción turística importante, va a ser mucho más fácil porque ya viene la gente con tener un punto con un local o un punto físico donde la gente que esté bien ubicado, donde la gente se pueda parar y que pueda identificar y probar el producto e interactuar con vosotros, que le contéis historias y demás, obviamente va a ser más fácil. Pero cuando estamos en un punto aislado, que atraer a gente es complicado, tener ese posicionamiento web, ese posicionamiento en redes sociales es importante. Y ese posicionamiento muchas veces se puede acelerar o puede ser mucho más eficiente el proceso si nos ayudamos de terceros. No sé si te he contestado. Sí, muchas gracias. Había levantado la mano Jaime. Sí, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, Sí. Sí, Vale, estupendamente. vale. Ignacio, soy Jaime Aranda, profesor del IA Galileo Galilei, pero previamente pasé por multinacionales produciendo productos para Inglaterra y básicamente para Inglaterra. Luego también de ahí pasé a trabajar en el mercado mayorista, con un mayorista en Merca Córdoba. Luego también monté mi empresa. O sea, todo lo que tú has ido contando me ha ido recordando mi vida. ¿Sabes? Porque luego también monté la distribución de cestas de mi pequeña explotación aquí dentro de Córdoba, que yo las distribuía a casa. Luego también estuve en el 2008 viendo el tema del ecológico en Nuremberg, en Biofax. Luego también, o sea, una gran experiencia, ¿vale? ¿Dónde quiero terminar y dónde tampoco quiero extenderme contando mi experiencia personal? Yo encuentro que lo difícil en todos estos proyectos que estamos hablando, porque también conozco temas de aceite, las marcas, etcétera, etcétera, te digo que yo tenía más de 300 familias en Córdoba a las cuales yo les suministraba una cesta de productos frescos según la demanda y se lo llevaba a su casa. Y empezamos con un juego de llevárselo a los amigos. Y en 3 años, pero eso era agotador para mí y no tenía infraestructuras. Pero es que yo lo que veo que en este mercado sector primario, y lo he notado durante más de 20 años de experiencia, he notado que no hemos sabido llegar desde el campo al hogar. No hemos sabido buscar los negocios, todo lo que tú has expuesto y todas las ideas que hay están muy claras. Eso yo lo he intentado y lo he visto en todos los niveles. Pero veo que al final llega un pueblo, y también me he movido mucho por pueblos, con más de 10.000 habitantes, montan un Mercadona y va todo el mundo al Mercadona. Y de hecho tengo otro dato, y es que hace 4 años que estuve trabajando en Lucena, decían que el aceite más vendido en la zona de la subbética de Córdoba, que es la zona, pues, por decir, de los mejores aceites del mundo, el aceite más vendido era aceite virgen extra que vendían en el Mercadona. O sea, hay una incoherencia dentro del sector que nos movemos
impresionante. Con lo cual, mi reflexión es hacia dónde tenemos que movernos todos, porque tus ejemplos son clarísimos y la verdad objetivos y con una idea muy clara, pero yo veo que hay un punto clave, hay alguna clave, hay algún factor que no encontramos. No encontramos gente joven que quiera lanzarse a montar empresas de alimentación, las fruterías están desapareciendo, las variedades nuevas, como tú has dicho, que se buscan, pero que han hecho las cadenas de distribución, las están metiendo ya en sus lineales, pero yo no encuentro chavales que digan, oye, venga, voy a coger 2 fanegas de tierra, las voy a arrendar, ¿vale? Encuentra uno cada 10 años que lo hace, pero sé que la gente lo demanda, pero no lo encuentra. Yo creo que tenemos que transmitir esta formación en la que estamos en el IES Galileo y en otros centros que en el futuro están en el campo, pero no sabemos cómo llegar a ellos, ¿eh? Por lo menos es la perspectiva que tengo en ciertas ocasiones. Después de eso, de montarme en el tractor, de bajarme, de ir a Europa, y al final yo lo que intento transmitirle al alumnado es que si quieren que lo hagan, pero que tienen que luchar por ello y tener ideas claras y que el mundo ha cambiado, ¿vale? Simplemente eso. A ver, ¿Vale? yo estoy de acuerdo completamente contigo que la teoría es una cosa y la realidad es otra, ¿vale? Y sobre todo en España. Porque cuando vas a otros países donde está mucho más desarrollado, por ejemplo, el agroturismo, todo es más Sí, fácil. está Porque tú también en como, Italia, lo he visto, sí, correcto. En Italia se claro, ve entonces totalmente existir, diferente. es decir, no es una entelequia porque existir existe. Y existen en entornos más o menos cercanos. Tú estás mencionando Italia, pero lo hemos visto también en Eslovenia, lo hemos visto en Polonia, lo hemos visto en otros sitios, ¿vale? Entonces, posiblemente la venta directa como tal sea mejor si la apalancas con esa parte experiencial que estábamos hablando. Cuando la gente va, conoce, es más fácil venderles. Venderles porque si a un precio más caro, como tú dices, pues tenemos que trabajar mucho con el consumidor de que el producto de cercanía es mejor, que tienes más garantías alimentarias, que la seguridad alimentaria se controla mucho más en un producto de cercanía que no a través de un distribuidor, por mucho que se llame Mercadona. Ahí yo Entonces, estoy de acuerdo contigo, Ignacio. ese es un Discúlpame. problema. Es decir, si nosotros hacemos la venta directa per se, es mucho más complicado si lo acompañamos de una experiencia. Tenemos la oportunidad ahora de que la gente quiere o está volviendo a esas experiencias de fin de semana, de ir a un sitio, pero para eso tenemos el hándicap de qué sitios tienen unas características que las hagan atractivas para o mucha gente o para nichos concretos. Entonces ahí es donde tenemos que buscar qué nos hace diferentes, qué entorno nos acompaña que pueda atraer a gente. Y una vez que atraigamos a gente, va a ser mucho más fácil todo ese proceso de venta. Si no, pues es mucho más complicado. Como tú dices, ahí ya te tienes que buscar colectivos concretos. Oye, pues por ejemplo, pues quiero trabajar con la universidad porque estamos concienciados con tema de salud y hay un grupo allí que tal. Ya tienes que buscar esos micronichos de grupos concretos con los que trabajar. Y tú que has trabajado con temas de cestas de productos ecológicos, pues te habrás encontrado problemas a lo mejor, pero sí es verdad que las cestas que yo conozco de gente que compra ecológico suelen ser bastante fieles a esas cestas. Entonces, también tenemos que ser conscientes de que estas alternativas no nos van a hacer ricos. Puede ser un medio de vida o una alternativa o un complemento a la renta agraria que estamos generando o una manera de defender los productos que estamos defendiendo. ¿Vale? Entonces, creo que también ahí tenemos que desmitificar que la multifuncionalidad sea para pegar un pelotazo. Esto es una cosa que va a complementar nuestra renta, que nos va a dar seguridad de que nuestra renta pues, no va a tener las fluctuaciones derivadas pues, de una becería como tenemos en el olivar o de una mala cosecha en cereal o de cualquier otra circunstancia. Y que tenemos que complementar con varias actividades multifuncionales para poder atraer. Y sobre todo lo importante es cuanto más cerca y más directa pueda ser nuestra relación con ellos, más fácil va a ser venderles. Y cuantas más experiencias seamos capaces de dotarles, más fácil va a ser. Porque cuando tenemos esa cercanía, esa experiencia, cuando podemos tener tiempo con ellos, no el tiempo de 2 minutos, pues más le podemos contar, más cercanía va a tener contigo. Y un trabajo que tenemos que hacer es la parte de, ya no solamente de divulgación, sino de educación al consumidor. Que el consumidor sepa lo que está consumiendo. Que sepa que lo que compra en el lineal pues que o viene de un proceso, o que viene del exterior, o de que no tiene garantías de dónde viene, o que, es decir, ahí tenemos que buscar los argumentos que puede ser la parte saludable, la parte de confianza, la parte de cercanía, lo que sea.
pero que nosotros le podamos ofrecer algo diferencial y que tengamos un contacto directo con él. Y yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pasa? Que en Italia, por ejemplo, la gente que va a la Toscana va a hacer agroturismo. Se va a Florencia, pero luego se va a la Toscana y a hacer degustaciones de vinos, a hacer degustaciones de embutidos o lo que sea a las fincas. Y así funcionan. Y los operadores, los tour operadores, lo tienen claro y tienen articulado sus experiencias turísticas bajo esta premisa. Entonces, lo primero es crear una infraestructura de esos agroturismos que tengan un contexto que le den valor diferencial y que las instituciones y los colectivos que tienen que ver con ese turismo, pues nos acompañen. Porque a día de hoy, quienes se están beneficiando del agroturismo en zonas rurales del entorno andaluz son turoperadores pero gente que están desarrollando, están comprando cortijos para hacer las renovaciones y aprovechar ellos esa capacidad que tienen de llevar a gente. Entonces, ese es el gran reto. Cómo atraer a la gente y cómo crear ese storytelling que atraiga a la gente. Porque si tú los atraes y los tienes cerca, desde mi punto de vista y por la experiencia que yo tengo, es más fácil venderles que salir a vender a puerta fría a colectivos que a priori no tienes un contacto directo con ellos. Ignacio, comentarte simplemente una cosa. Cuando yo empecé durante los 3-4 años que distribuía las cestas, tuve que dejarlo porque tenía tanta demanda que yo con mi producción no podía llegar a tanta demanda. ¿Qué me pasó? Que me busqué productores locales, pequeños hortelanos locales, iba por pueblos de 15-20 kilómetros cercanos a mi zona de producción, pero me di cuenta que como ellos, yo tenía, por ejemplo, tenía implantado Global Gap, tenía también certificada una parcela de ecológico, soy agrónomo, tenía mi cuaderno de campo, yo cuando vendía algo iba a casa de algún... Yo repartía, entonces yo cuando repartía yo vendía muy bien mis productos. Yo nunca vendí que eran ecológicos. Lo que sí decía es que cumplía con los plazos de seguridad y que aplicaba muchos productos ecológicos para llegar buen fin el cultivo. Pues me di cuenta que mis proveedores no tenían cuadernos de campo, no tenían una trazabilidad, con lo cual, como no quería vender algo que no sabía si era sano o no, lo tuve que dejar. Fíjate en lo que te estoy comentando. Y sé incluso algunos que vendían muchísimos kilos de productos que eran locales y estaban haciendo unas malas praxis. Claro. Y se lo dije y se quedaron totalmente... Pero sí, aquí la cuestión, estoy totalmente de acuerdo con lo que estamos hablando, pero ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, Jaén, que voy con frecuencia, o Córdoba tienen 300.000 habitantes, esos 300.000 habitantes, con que te lo digo, un 1% o un 5% todos los fines de semana saliesen a lo que tenemos a nuestro alrededor, la economía rural cambiaría totalmente. Totalmente. Pero es que no conseguimos eso. Es que no lo conseguimos. Vamos a los pueblos y hablas con los pueblos y nos cuesta... Esto es lo que te digo, tenemos que buscar qué es lo que hay que cambiar en nuestra mentalidad para hacer que valoremos lo que hay alrededor de las grandes ciudades. Y en Europa funciona, de toda la vida. Pero en España, o por lo menos en Andalucía, no. Aquí se van a la Está playa. claro. Hay algo. Mira, Yo, después de 20 años, no he sabido dar con la solución. ¿eh? a ver, hay un tema educacional importante. Y es, oye, desde que son pequeños, una cosa que tenemos claro en COA y que queremos implementar es, tenemos que acercarnos a los colegios, a los niños pequeños, que sean conscientes de las cosas, que vayan a las granjas, que le pidan a sus padres, que los niños sean prescriptores de experiencia. Oye, el fin de semana, en vez de irnos al Nevada a Granada, pues nos vamos a ir a un agroturismo porque el niño ha ido y resulta que le ha encantado y que quiere repetir y nos ha traído además una cosa buenísima. Entonces, sobre esa parte educacional hay que trabajar. Sobre esa parte de concienciación local hay que trabajar. Lo que pasa es que aquí las variedades locales tampoco se están desarrollando masivamente. Y sobre todo sobre esa parte de salud, sobre esa parte organolística, sobre qué características tiene el aceite de oliva. El problema, por ejemplo, en la provincia de Jaén es que el aceite de oliva, pues como todo el mundo tiene acceso al aceite de oliva, pues a la gente no le genera interés.
todo el mundo ha visto una almazara, con lo cual el oleoturismo como tal, pues tampoco le interesa a mucha gente. El tema de las catas, incluso siendo agricultores, hay gente que no sabe catar un aceite, pero tampoco le llama la atención. Entonces, a lo mejor el mercado no hay que buscarlo en la propia provincia, donde las cosas se dan por hechas y no generan ningún interés, y ahí a lo mejor es más complejo. Pero, por ejemplo, nosotros en la provincia de Jaén pasan 7 millones de vehículos todos los años por la Nacional Cuarta. Algo estamos haciendo mal si no somos capaces de a 100.000 de esos 7 millones hacerles parar en los aeroturismos que tenemos y en los agroturismos y en los restaurantes. Algo estamos haciendo mal. Porque es que desde el punto de vista de capacidad, de patrimonio y de oportunidades, tenemos muchísimo. Entonces, ahí sí es verdad que a nivel institucional pues hay que trabajar mucho más y hay que educar mucho más al consumidor. Y creo que ese es un problema fundamental, que el consumidor no está educado, no sabe lo que come, no sabe de dónde procede lo que come, no sabe la implicación que tiene el comprarlo a un agricultor. Esa parte de gestión ética también hay que imbuírsela al consumidor. Es decir, el consumo ético, es más ético consumir directamente a un productor que no a una gran empresa que se ha aprovechado del productor, que está sacando un margen, que además está haciendo mezclas o procesos productivos que sabe Dios lo que es, que no sabes lo que te estás comiendo y resulta que no estás operando de una manera ética porque esas empresas además maltratan a sus trabajadores o lo que sea, ¿vale? O no tienen una gestión medioambiental correcta. Entonces yo creo que hay que trabajar por ahí con el consumidor. Y es una responsabilidad que también nos echamos encima las organizaciones agrarias. Es decir, ahí tenemos que educar al consumidor y parte de la diferenciación viene por ahí. Es decir, nosotros últimamente hemos estado con el tema del contingente de Túnez. Pues resulta que están metiendo muchísimo aceite, ya sea por el contingente de Túnez o por los regímenes de perfeccionamiento activo que vienen de otros países sin cumplir con la normativa. Y resulta que eso normalmente son las grandes distribuidoras las que están utilizando esos aceites pues, para hacer mezclas, para los manejos de mercado que permiten abaratar los aceites y bueno, pues manejar el mercado, que es lo que al final hacen con todo esto. Pues hay que concienciar a la gente de que esas marcas o esa pues no es la mejor opción de compra si quieres consumir aceite de oliva. Si quieres un buen aceite de oliva y quieres un aceite de oliva de Jaén, lo mejor es que vayas a las cooperativas y que las cooperativas tengan sus páginas web para hacer sus pedidos y que tengan su infraestructura, su personal, pues para gestionar esos pedidos y que en 24 horas esté desde Jaén a Galicia. Entonces, creo que por ahí es por donde tenemos que trabajar, por educar al consumidor. Sé que es complicado, que es muy complicado, le estamos hablando grandes palabras, educar al consumidor es una cosa que... Pero bueno, nosotros estamos intentando trabajar sobre esa concienciación. Siempre tenemos la oportunidad de hacer declaraciones hacia algún medio, aunque sabemos que dependemos en gran medida de la gran distribución, pues intentamos reorientar el consumo hacia esas cooperativas o hacia esas almazaras que sabemos que lo están haciendo bien y que garantizan esa seguridad alimentaria y esa trazabilidad que grandes empresas no son capaces de asegurar. Entonces creo que ahí tenemos que trabajar mucho y vosotros desde la escuela con vuestros alumnos y nosotros a través de los medios de comunicación y cuando tenemos oportunidad de interlocución con instituciones o demás, pues afianzarlo y hacer ver a la gente que esa es la vía, que esa es la vía. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que es complicado. Es decir, eh, cuando tenemos un producto genérico es difícil llegar y tú lo tenías claro, es decir, querías garantizar la confianza o querías garantizar que pudieran depositar en ti la confianza y aquellos que no cumplían con esas normas o con ese manejo que tú querías responsable, pues no entraba. A lo mejor ahí lo que tenemos que trabajar es sobre la conciencia de esos agricultores de, oye, es que si haces este manejo vas a poder vender tu producción, vas a tener un mejor margen y a partir de ahí cambiar eh, sus procesos para poder garantizar que a ti te suministren y que ellos obtengan ese mayor margen que les estás prometiendo. Entonces, yo comprendo que ahí dejaras de producir o de comprarle a otros proveedores porque no te garantizaban esos medios, pero a lo mejor teníamos o se podía haber trabajado en cómo tenían que cambiar sus procesos para mantener o cambiarse a ese tipo de manejo que tú les estabas proponiendo.
porque era la manera que seguramente ellos podían garantizar mayor rentabilidad de su explotación. Bueno, Pero vamos, pues que estoy de acuerdo contigo. muchísimas Gracias. gracias, Ignacio, por la charla. No sé si hay alguna pregunta más por alguien. Y si no hay más preguntas, pues muy agradecido y cerramos la ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. A ver. Gracias. Gracias. Hasta luego. Estupendo, gracias. ¿Qué pasa?